Tras su participación en el álbum de Whitesnake, Slip of the Tongue de 1989, Glenn Hughes volvería a Los Ángeles, regresando a sus actividades vinculadas al consumo de cocaína. A principios de 1990, Glenn Hughes reflexionaría seriamente acerca de su problema con las drogas, ya que estos hábitos descontrolados comenzarían a afectar su estado de salud, más específicamente su parte cardíaca. Estos excesos también continuarían frustrando prometedores proyectos musicales y su actividad artística apenas se limitaba a colaboraciones como sesionista de otros artistas, como la grabación de un álbum junto al guitarrista Robin George en 1989, que se editaría mucho tiempo después, una pequeña colaboración junto a Don Dokken en 1990, su participación en el álbum Notorious también de 1990 y la canción Messing with the Kid de LA Blues Authority de 1991. Glenn Hughes participaría en la canción Haunted de la banda de sonido de la película Highlander 2 también en 1991. En enero de este año, Glenn Hughes ingresaría a la clínica Betty Ford, institución dedicada al tratamiento y rehabilitación de adicciones a drogas y alcohol. Tras una estadía de 30 días en este centro de salud, un Glenn Hughes casi recuperado de la cocaína, paulatinamente volvería a encaminar su vida. A partir de este momento, la carrera solista de Glenn Hughes sería altamente productiva y abundante, así como también sus participaciones junto a otros artistas. Debido a una interminable lista de colaboraciones, solo trataremos de enumerar sus aportes a los artistas más reconocidos. Uno de sus primeros trabajos en esta nueva etapa de recuperación sería su participación en la canción America What Time Is Love de la banda inglesa The KLF. Al poco tiempo volvería a trabajar con el guitarrista John Norum, participando en su álbum Face the Truth, que sería editado en 1992. El álbum contenía una nueva versión de la canción Still the Night. Esta colaboración compensaría el frustrado proyecto que ambos músicos habían comenzado en 1988. En 1992, Glenn Hughes, junto a sus ex compañeros, el guitarrista Mill Galley y el baterista Dave Holland, reunirían brevemente a su antigua banda Trapeze en una gira en la que también participaría el tecladista Geoff Dundas, ex miembro de Yes y Asia. En 1992 se editaría su álbum solista LA Blues Authority Volume 2, o más conocido como Glenn Hughes Blues. Este álbum sería el primero tras abandonar su penoso romance con las drogas en 1991 y sería el puntapié inicial para un nuevo enfoque en su carrera artística, marcando el comienzo de un periodo altamente productivo en su futuro musical. Este álbum presentaría canciones orientadas entre el heavy rock, el blues y la música funk. Glenn Hughes trabajaría estrechamente con el guitarrista Craig Erikson y participarían los guitarristas John Norum, ex miembro de Europe, Mick Mars de Motley Crue, Warren DeMartini de Rat, Richie Kotzen de Poison y Mark Kendall de Great White. También participarían el bajista Tony Franklin y el baterista Gary Ferguson. En 1993, Glenn Hughes participaría en el álbum American Matador del guitarrista Mark Moliglia, donde interpretaría el clásico A Wilder Shade of Pale, y en el álbum Sacred Groove del guitarrista George Lynch. En 1994 se editaría su nuevo álbum titulado From Now On. Este álbum, grabado en Suecia, contaría con la participación de los miembros de Europe, John Levene, Jan Howlund y Mick Micheli, así como los guitarristas Thomas Larsson y Eric Boyfield. Sus reediciones incluirían bonus tracks como Burn y You Keep On Moving de Deep Purple. Este muy recomendable álbum incluiría la bellísima canción Why Don't You Stay, junto a otras excelentes canciones como From Now On, The Liar, Lay My Body Down y Into the Wood. Durante 1994, Glenn Hughes volvería a realizar una pequeña gira por Estados Unidos junto a la breve reunión de Trapeze. También daría 31 conciertos presentando su álbum From Now On por Japón y varios países de Europa.
El 31 de agosto de 1994 se editaría Burning Japan Live, álbum grabado en vivo en Japón. Este muy recomendable álbum incluiría canciones de su reciente álbum From Now On, así como también canciones de Trapeze, Hughes and Trall y Deep Purple. Destaca de este álbum su excelente performance vocal, así como el desempeño de su banda, la cual sería la misma que había participado en la grabación de su álbum From Now On. El 7 de junio de 1995 se editaría su nuevo álbum titulado Feel, álbum con un sonido más pop, soul y funk. Destacan de este álbum las canciones Feel, Speak Your Mind y Push, junto al cover Maybe Your Baby de Stevie Wonder y una renovada versión de Holy Man de Deep Purple en su edición japonesa. Este muy recomendable álbum contaría con la participación del guitarrista Pat Trall, el baterista Matt Sorum y el tecladista Greg Phillinganes. Este álbum también sería reeditado en 2 CDs, incluyendo bonus tracks. Glenn Hughes presentaría este álbum solamente en 13 conciertos en diferentes países de Europa. En 1996 se editaría High Flyers, The Best of Trapeze, recopilación de grandes éxitos de la mencionada banda. El 10 de junio de 1996 se editaría su nuevo álbum titulado Addiction. A diferencia de Feel de 1994, Addiction sería un álbum de hard rock de gran calidad. Glenn Hughes describiría en estas canciones sus terribles momentos con las drogas a lo largo de los años 80. El guitarrista Mark Bonilla tendría una importante contribución en el álbum como intérprete, compositor y productor junto a Glenn Hughes. También participaría activamente el guitarrista J.J. Marsh. Destacan las canciones Talk About It, Blue Shade y Death on Me. La edición norteamericana incluiría 3 bonus tracks en vivo, Went Back to the Bond y Touch My Life de la banda Trapeze, así como la canción You Fool No One de Deep Purple. Glenn Hughes presentaría este álbum durante 15 conciertos por Suecia, Holanda e Inglaterra. Los días 7 y 8 de agosto de 1997, Glenn Hughes se presentaría en el Teatro Astral de Buenos Aires, Argentina. Durante agosto de 1997, Glenn Hughes participaría en 2 conciertos homenaje a Tommy Bolin, junto a otros artistas, incluyendo al baterista Johnny Bolin, hermano del fallecido guitarrista. Estos conciertos serían editados en 1998 como Glenn Hughes and Friends, A Tribute to Tommy Bolin. En 1997 se editaría un EP titulado Talk About It, que incluía las canciones Talk About It, una versión en vivo de Kiss of Fire del proyecto Phenomena y versiones acústicas de Coast to Coast y You Keep On Moving. Durante 1998, Glenn Hughes realizaría 13 conciertos presentándose en diferentes países como Alemania, Holanda y los Estados Unidos. El 15 de mayo de 1998, Glenn Hughes participaría en un concierto en California junto al guitarrista Mark Bonilla y el tecladista Keith Emerson. Este concierto sería editado en CD. En 1998 se editaría The Work Tapes, un álbum de 10 canciones que contenía material de Glenn Hughes junto al tecladista Geoff Dance, que había sido grabado en 1991, pero que no contaría con la autorización de un disconforme Glenn Hughes. En 1998 se editaría Welcome to the Real World, álbum en vivo de la reunión de Trapeze grabado en 1992. En marzo de 1999 se editaría su nuevo álbum titulado The Way It Is. En este nuevo trabajo, Glenn Hughes colaboraría más estrechamente con el guitarrista J.J. Marsh. Otros músicos que participarían en este álbum serían el guitarrista Mark Bonilla, los bateristas Gary Ferguson y Matt Sorum y el tecladista Keith Emerson. Destacan de este álbum las canciones Never After, la excelente Too Far Gone y una gran versión de Freedom de Jimi Hendrix. Este álbum también sería reeditado en 2 CDs, incluyendo bonus tracks. Durante este año, Glenn Hughes presentaría este álbum realizando extensas giras por Alemania, Suiza y Luxemburgo. También realizaría una presentación el 20 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, y los días 24 y 25 en Sao Paulo, Brasil. El 19 de junio del año 2000 se editaría su nuevo álbum titulado Return of Crystal Karma. Glenn Hughes volvería a trabajar estrechamente con el guitarrista J.J. Marsh y también participarían el tecladista Hans Zermühlen y el baterista Gary Ferguson. Destacarían de este interesante álbum las canciones It's Alright, Switch de Mojo y Days of Avalon. Su reedición incluiría un CD en vivo con actuaciones registradas en Brasil durante 1999. La presentación de este álbum sería solamente una corta gira de 8 conciertos por Europa.
Durante este año 2000, Glenn Hughes realizaría una pequeña gira por Japón junto al vocalista Joe Lynn Turner, interpretando material de ambos artistas junto a canciones de Deep Purple y Rainbow. Tras la buena recepción de la audiencia, Glenn Hughes y Joe Lynn Turner volverían a trabajar juntos en un proyecto que inicialmente había sido concebido en 1989. Durante el año 2000, Glenn Hughes también editaría el muy recomendable A Soulful Christmas, un interesante trabajo con sabor a rhythm and blues, mucho saxo alto y piano rhodes. Destacan de este álbum una muy hermosa versión del Ave María y la canción Soulful Christmas. El 24 de septiembre de 2001 se editaría su nuevo trabajo titulado Building the Machine. Este álbum contaría nuevamente con la colaboración del guitarrista J.J. Marsh, el baterista Gary Ferguson, los tecladistas Vince Nicola, John Baisley y el guitarrista Pat Travers. También participaría como invitado el vocalista Bobby Kimball. Destacan las canciones Can't Stop the Flood, Beyond the Numb y una muy buena versión de Highball Shooter de Deep Purple. Su reedición incluiría un CD en vivo con actuaciones registradas en Alemania durante 1999. Durante el año 2001, Glenn Hughes se reuniría con el vocalista Joe Lynn Turner para comenzar a trabajar juntos en la realización de un álbum en estudio. Pero esa es otra historia que continuará en un próximo capítulo. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.